Ya, de regreso en el programa, estamos en esta ocasión con el defensor regional de Tarapacá, don Marco Montero. ¿Cómo está, defensor? Muy bien, Karim. Muy ¿Cómo buenos le va? días. Muy bien, contento aquí de nuevo de regreso en este programa. Hace bastantes meses que no lo veía, hace bastantes meses que no venía a este set. Así es, así es. ¿Cómo ha estado todo este tiempo la situación de nuestra región? ¿Cómo ha estado el ritmo de trabajo que han tenido en la Defensoría? Mira, bien, yo te diría intenso. Yo lo calificaría de esa manera, intenso, productivo, pero muy satisfecho a la vez de los logros que hemos obtenido. Ha sido, yo diría, un periodo con muchas actividades, con muchas causas que han sido bastante, yo diría, mediáticas también, que han tenido un impacto no solo en la jurisprudencia interna, sino también a nivel nacional. Y de eso es parte de lo que quería conversarte hoy día. ¿Hemos tenido, defensor, algún caso emblemático en la región en este último tiempo? Sí, por supuesto. Mira, hace un par de meses atrás hubo un caso que incluso llegó a ser cubierto por los medios nacionales de una joven, en este caso transexual, que se encontraba privada de libertad en un centro penitenciario de aquí de Alto Hospicio y que denunció a personal de Gendarmería de Chile por los maltratos que habría recibido en su condición de transexual. Ya eso nos llevó a nosotros a que presentásemos un recurso de protección en favor de María del Pilar, que es ella, la persona en este caso afectada. Ese fue un recurso de protección que fue acogido por la Corte de Apelaciones de Iquique, en donde se dio por establecido que efectivamente existieron aquí abusos y malos tratos por parte de funcionarios de esta institución que no fueron acordes a la condición de género, en este caso a la condición de transexualidad que tiene en este caso María del Pilar, y finalmente se dispuso por parte de la Corte no solo poner término a aquellos abusos, sino además que se adoptasen internamente por parte de Gendarmería una serie de decisiones internas con el fin de que en el futuro este tipo de situaciones no volviesen a ocurrir. O sea, a ver, en el fondo había una interna, una persona privada de libertad, que era transexual. Así es. Y en la cárcel se le trataba igual como un hombre. Así es, para que se pueda entender por las personas. Y no se le respetaba su nueva condición sexual, que era de mujer. Exactamente. Y esta persona, y eso es lo que ella reclamaba en ese momento. Y esta persona reclamaba y llegó a reclamar a la justicia, a la Corte de Apelaciones. Así es. Y luego terminamos en un recurso en la Corte Suprema. Y por eso que te digo que por eso es que hablo de que es un caso emblemático en la región, porque sienta un precedente a nivel nacional también. Y que nos habla acerca de los derechos que hoy día tienen ya las personas que, en este caso, claro, los transexuales o bien todo el grupo LGTB, ¿cierto?, dentro de nuestra sociedad y, por qué no, dentro de lo que es un proceso penal. ¿Por qué existiría de alguna forma, tal vez usted no está para calificarlo, pero ¿por qué existiría de alguna forma un rechazo, un oponerse de parte de Gendarmería a tratarlo como mujer? No, como mujer. A ver, no, yo creo que no es yo no hablaría de un problema institucional. Seguían por lo que dice el carné. No, yo creo que aquí lo que hay, primero que yo no hablaría de una situación, a ver, de una, ¿cómo te dijera yo? De una política, que esto sea parte de una política institucional. No, yo no lo calificaría de esa manera. Yo creo que aquí hay personas que forman parte de una institución, que no tienen un grado de conocimiento, yo diría, más actualizado acerca de los derechos que tienen estos grupos de personas que forman parte de nuestra sociedad, que se encuentran en una condición de mayor vulnerabilidad y que deben ser respetados. Defensor, cuando estamos hablando de estas personas y de esta condición, de este recurso que se puso en la Corte Suprema, ¿estamos hablando de otros internos o de gendarmes? Estamos hablando, no, en contra de las personas que estamos hablando de funcionarios de Gendarmería que habrían incurrido en estas y ahora ellos están obligados a decirle ella, y no solo a eso, sino además a que los procedimientos internos adoptados por estos funcionarios tienen que ser hechos como mujer. Tienen que ser acordes como a la revisiones. Condición, exactamente, a la condición, en este caso, sexual que ella tiene. ¿Se entiende? Sí, claro. Claro, eso es importante. ¿Ya? A ver, ¿de qué otra cosa más podemos conversar? Tengo otros temas. ¿Tengo otros temas? Sí, tengo otros temas que hablar con usted. Por ejemplo, justamente
siguiendo de alguna manera esta línea de lo que es gendarmería, cárcel y todo lo demás. Derecho a votar dentro de la cárcel. Interesante tema. Bastante, porque dentro de la cárcel se pierden varios derechos, digamos, firmar un cheque, o sea, un montón de cosas, y se puede votar ahora dentro de la cárcel. No. Lo que ocurre es que, a ver, primero estamos en un año de elecciones. Exactamente. ¿Cierto? Y estamos a puertas, todos lo sabemos, a enfrentar una elección parlamentaria en la región, una elección presidencial. Exacto. También tenemos elecciones de consejeros regionales. Por lo tanto, no es una decisión menor la que se tiene que adoptar por parte de la ciudadanía de aquí a fines de año. Ahora, la pregunta que surge es si en estos procesos eleccionarios, ¿qué ocurre con las personas que están privadas de libertad? En prisión preventiva o condenadas. ¿Pueden o no pueden votar? Y lo concreto, la respuesta real, efectiva, es que siempre ellos han tenido su derecho a votar. El único derecho que se pierde por alguien que se encuentra privado transitoriamente de libertad es eso, su libertad de desplazamiento, su libertad de movilización, de poder circular libremente dentro del país. ¿Por qué? Porque está esto hoy día circunscrito a un espacio determinado. Ya. No es más que eso. Ya. Pero la pregunta que uno debería hacer, bueno, y si no es más que eso, entonces ¿por qué no pueden votar? Y la respuesta es muy simple, no pueden votar porque nuestro Estado ya no ha tenido la capacidad para poder adoptar medidas administrativas que les permitan a estas personas ejercer el derecho al sufragio, que es un derecho político. ¿Y ahora en qué estamos? Y que no está restringido. Estamos hoy día esperando, a puertas de primero que tenemos un fallo reciente de la Corte Suprema. En un recurso de protección que nos fue presentado sí por nosotros, tengo que reconocerlo, tengo que decirlo aquí, fue presentado por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, y en donde lo que se dispuso por la Corte Suprema ahora en febrero de este año es que el tribunal, en este caso, el servicio electoral debe adoptar medidas internas administrativas para que los presos o personas con derecho a voto que se encuentran privadas de libertad en las próximas elecciones puedan votar. Ahora, ¿qué medidas van a adoptar internamente el servicio electoral? Van a haber varios cambios, me imagino yo. Van a tener que haber van a tener que tomarse varias medidas. Pensemos que en Tarapacá, en el penal de Alto Hospicio, tenemos alrededor de 2.300 internos. ¿Ya? Uno podría pensar de que si esas 2.300 personas pudieran ejercer efectivamente su derecho a voto, que como ciudadanos lo tienen, ¿ya? Porque solo se pierde ese derecho a voto cuando una persona es condenada a una pena que es superior a 3 años de privación de libertad, 3 años y un día. Perfecto. Pero hay muchos condenados que no están por esa sanción. Estamos hablando siempre de esa condición. Estamos hablando de personas no condenadas a una pena superior a 3 años y un día, pero que están privadas de libertad. Y estamos hablando de personas no acusadas por delitos que merezcan una pena superior a 3 años y un día, pero que hoy día están en prisión preventiva. Ya, perfecto. Ahora, de ese universo de personas, yo te diría que pueden haber perfectamente, 800.000 personas que podrían entonces estar en condiciones aptas, para votar. La pregunta es, si permitiéramos o facilitáramos primero y permitiéramos que esas personas ejerzan ese derecho, ¿podría o no podrían tal vez esos 1.000 votos o 800 votos revertir una decisión electoral en esta región? O sea, eventualmente puede ser. ¿Por qué no? ¿Cierto? En las últimas se hubiera revertido que eran por 121, 122 votos. ¿Hemos tenido casos o no en donde por 40 votos o 50 votos? Ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Ok. Defensor, el tema de la defensa penal indígena. Sí. ¿En qué estamos con eso? Tenemos una gran población, una gran población indígena en esta región. Sí, mira, te agradezco la pregunta, Karim, porque efectivamente es un tema muy importante. Hoy día, a ver, la Defensoría Nacional ha dicho lo siguiente. Hoy día tenemos nosotros que atender un grupo vulnerable, que son las personas indígenas, que además se cruza con otra condición, que en el caso de la región está dada también porque son muchos de ellos extranjeros, porque tenemos personas que pertenecen a pueblos indígenas, ya sea porque son descendientes de pueblos indígenas o porque se autoidentifican como pertenecientes a un pueblo indígena, pero que no necesariamente son nacionales, también pueden ser extranjeros, ¿ya? Extranjeros como ciudadanos bolivianos, peruanos, colombianos o de otras nacionalidades, y que además tienen una tercera condición que las hace, yo diría, mayormente vulnerables, y es que muchas de ellas son mujeres. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la institución? Hoy día está pensando en que un grupo vulnerable en nuestra sociedad, compuesto por mujeres extranjeras, indígenas, y que además se encuentran enfrentadas a un proceso penal, requieren de una atención especializada por parte de la defensa penal. ¿Por qué? Porque hay condiciones personales
que hacen que su proceso penal debe ser abordado de una manera distinta. ¿Y cómo lo estamos haciendo nosotros? Tal vez con un poco su idioma. Exacto, conociendo evidentemente, por ejemplo, sus condiciones, su realidad claro, cultural, su idioma, ya como tú lo acabas de mencionar. Ya, y en base a eso, entonces, ¿qué hemos hecho? Hoy día tenemos a un defensor, vamos a empezar con un proyecto nuevo ahora en el mes de mayo, en donde vamos a tener a un abogado o abogada, que todavía no está decidido, que va a tener una dedicación exclusiva en esos casos. Vaya. Sí, ya, y queremos con eso, por lo tanto, entonces, brindarle a esas personas, que son indudablemente personas que enfrentan un proceso penal de un punto de vista mucho más, yo te diría, vulnerable que el resto de las personas, que también evidentemente tienen que también enfrentar un proceso penal, pero que lo hacen de una condición distinta, de una posición distinta. ¿Y qué queremos hacer con ellos? Entonces entregarles una defensa distinta. Pero me imagino que estar en una situación penal siempre el acusado está asustado, siempre. Está complicado. Ya eso agrégale que entonces si tú no conoces un idioma, te sientes extraño en una ciudad. En un país que no es el tuyo. Exactamente. Estás totalmente estás complicado. rodeada de personas que tú no conoces. Tienes tu familia, tienes tus hijos, tus padres, no sé, en un lugar distinto. Marco, ¿hay algún tipo de delito más frecuente que se cometa en el grupo de la gente indígena? Hoy día sí, yo te diría que fuertemente en el caso de las mujeres, nosotros lo hemos visto, está, yo diría, el tráfico, como el tráfico, pero conversemos, a ver, no hablemos del tráfico, de aquel tráfico como de Pablo cargamento, Escobar, no, claro. No, estamos hablando del tráfico de ovoide o enguinchado, ¿cierto? Enguinchado o de pequeñas cantidades. Tú has oído hablar de lo que es el comercio, el tráfico humano. Sí, claro. Ya de estas personas que son contratadas para trasladar droga y que incluso llegan a poner en riesgo su propia vida al ingerir, por ejemplo, drogas en ovoides o cápsulas en plástico, ¿cierto? Y que luego las trasladan. Bueno, eso se da mucho en esto. Ahora uno podría preguntarse por qué. Desconocimiento, ¿cierto? Precariedad económica, falta de apoyo de redes, etc. Entonces, son personas que son altamente vulnerables. Y requieren estas defensas de alguna forma un poco una distinta. defensa distinta. Okay. De eso estamos hablando. Ok, Marco, gracias por haber venido, gracias por haber estado en el programa. Gracias a ti, Karim. Espero que vuelvas pronto, que no demores tanto. Ya, pues cuando quieras invitarme aquí voy a estar. ¿Ya? Muchas gracias a ti y a los televidentes. Ok, nosotros nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con otro interesante invitado. Bop bop, baby,